Estimados televidentes, les invito a ver el programa Maravillas y Misterios de la Creación. Mi nombre es Gerald Piemeister. El hombre nace con 270 huesos, pero algunos se sueldan mientras pasan los años, haciendo que su número disminuya a 206 en la edad adulta. Ellos son muy variados en formas y tamaños, así como en dureza. Hay huesos largos, cortos, planos e irregulares. Huesos largos y cortos los tenemos en los brazos y las piernas, siendo el fémur de las piernas el hueso más largo, duro y fuerte. En la cabeza y el hombro los huesos son aplanados. Huesos irregulares los tenemos en la pelvis y en las vértebras que forman la columna vertebral. El hueso más pequeño es el estribo del oído, una delicada maravilla de ingeniería. En pesos iguales, el hueso es más fuerte que el acero. Los extremos de los huesos largos están formados de un tejido óseo que se dispone como una red tridimensional. Le llamamos tejido óseo esponjoso. Las partes de la red son llamadas trabéculas, entre cuyos espacios se encuentra la médula ósea que produce los glóbulos rojos. Las trabéculas son tan delgadas como la mitad del grosor de una mina de lápiz y están orientadas siguiendo las líneas de tensión a las que el hueso está sometido. En el caso del talón, están orientadas como para disipar el impacto asociado con el caminar. ¿Cómo sabe el feto que se está formando en el seno materno que el hueso debe formarse así? Los huesos sirven a diferentes propósitos. Los del cráneo están para proteger órganos vitales como son el cerebro y el cerebelo. Las costillas para proteger el corazón y los pulmones. La columna vertebral protege la médula espinal. Los huesos dan forma y firmeza al cuerpo. Sin los huesos seríamos como una masa informe. Los músculos estriados o voluntarios se fijan a ellos, que al contraerse mueven las diferentes partes del cuerpo. Los huesos también son un depósito de minerales. Allí están el 99% del calcio, el 88% del fósforo y cantidades menores de cobre, cobalto y otros elementos. El calcio es indispensable en la contracción muscular, incluyendo al corazón. Si faltara, los axones de los nervios no podrían conducir los impulsos nerviosos y la sangre no se coagularía cuando fuera necesario. Un exceso de calcio se depositaría en los riñones con la consiguiente intoxicación urémica y la muerte. Muchos huesos son una fábrica industrial, pues en su interior está la médula ósea, que produce una gran cantidad de glóbulos rojos y la mayor parte de los glóbulos blancos. El ingeniero que los hizo sabía que un hueso compacto sería mucho peso para nuestros músculos y que un hueso hueco sería tan resistente o más que uno compacto. Por eso hizo ese hueco en ellos, pero lo aprovechó para instalar una fábrica de glóbulos rojos y blancos. Huesos como las vértebras y la pelvis están formados en gran parte de material ligero y esponjoso. Los huesos de las extremidades son densos y fuertes. La dureza la da el calcio que forma las células óseas u osteocitos. Todas las madres estarán agradecidas al Creador porque planificó los bebés para que nacieran con huesos blandos y muchos de esos huesos poseyendo cartílago cerca de sus extremos. De no haber sido así, el parto natural hubiera sido prácticamente imposible. A las 5 semanas de formación del bebé, comienza a aparecer el cartílago, del cual se formarán los huesos. A los 4 meses, el calcio empieza a depositarse en el cartílago.
Hablamos que comienza la osificación que terminará en la adolescencia. Terminada la osificación, el hueso no crece más. El tamaño de la persona está determinado en los genes, pero el ambiente puede producir ciertas modificaciones. Aquí debemos referirnos a la influencia de la hormona del crecimiento producida por la glándula hipófisis o pituitaria, la cual regula el tamaño de la persona. Si no hay suficiente, la persona queda enana. Si hay mucha, el individuo se transforma en gigante. Pero si la osificación ha terminado, la abundancia de la hormona del crecimiento ocasionará una enfermedad conocida como acromegalia, en que los pies, las manos, la mandíbula siguen creciendo. Cuando el calcio disminuye en la sangre, las glándulas paratiroides comienzan a secretar una hormona que estimula al hueso para liberar calcio a la sangre. Si hay mucho calcio en la sangre, otra glándula, la tiroides, produce una hormona que hace al hueso absorber calcio de la sangre. Si un hueso se fractura o se hace quiebra, los osteoblastos segregan colágeno que después se calcificará para formar hueso. Para que no queden bordes ásperos y se realice bien la osificación, otras células llamadas osteoclastos trabajan intensamente. ¿Dónde aprendió el hueso a soldar, a pulir, a limar? No podemos menos que pensar que todo esto fue bien planificado, bien diseñado. Los huesos no están libres de enfermedades. Las personas mayores, especialmente las mujeres, pueden sufrir de osteoporosis, que es un adelgazamiento y debilitamiento de los huesos a causa de la menor absorción de calcio de la sangre. Los huesos se hacen quebradizos y una simple caída puede romperlos. Para acelerar la recuperación de un enfermo con fractura, los cirujanos utilizan clavos, tornillos, placas, bolas de metal que reemplazan, por ejemplo, la cabeza del fémur y una cavidad metálica donde encajará. La osteoporosis sigue siendo un misterio, aunque mucho se ha progresado en su conocimiento. El cáncer de la médula ósea es otra afección que incluye a los huesos y que hoy día se trata mediante trasplantes de médula ósea. Una invasión de gérmenes puede ocasionar la llamada osteomielitis, infección que puede destruir mucho hueso. El germen de la tuberculosis puede causar una deformación de la columna vertebral. Una alimentación e higiene inadecuadas pueden originar raquitismo. Nunca debemos olvidar que el ejercicio contribuye a formar huesos más fuertes, gruesos y de mayor tensión. Personas que quedan en cama por mucho tiempo sufren de un debilitamiento de sus huesos. Aún no hemos dicho mucho sobre la columna vertebral, esa serie de 33 huesos irregulares que entre una y otra vértebra tienen unas almohadillas llamadas discos. Al nacer un bebé, su columna es bastante recta, pero con el crecimiento toma forma de S, con convexidad posterior en las zonas del tórax y del sacro. ¿Para qué? Esa forma de S es importante en la amortiguación de las sacudidas que debe soportar. Si no fuera así, al saltar sentiríamos mucho dolor. La columna vertebral soporta la mayor parte del peso del cuerpo y las costillas están unidas a ella. Nos permite girar la cabeza y doblar el cuerpo. Un agujero en cada vértebra permite alojar a la médula espinal, cuyo principal propósito es transportar millones de mensajes sensitivos desde el cuerpo al cerebro
y órdenes motoras desde el cerebro a los brazos y piernas. Para eso, a diferentes niveles de la médula, nacen y llegan 31 pares de nervios. Si los nervios se oprimen por alguna razón, probablemente por un disco roto, producen mucho dolor. Uno de los más conocidos es el nervio ciático, pues su dolor va desde la cintura hasta los dedos del pie. En los enfermos parapléjicos o cuadriplégicos, la persona ha quedado paralizada desde la cintura hacia abajo o desde los brazos y piernas. La razón ha sido la destrucción de la médula espinal por causa del accidente. Tirarse desabullida en aguas poco profundas es causa común de paraplegia, pues al chocar con el fondo, el cuello se quiebra y la médula se corta. No hay repuesto ni cirugía que pueda solucionar el corte de la médula. La parálisis le acompañará el resto de sus días. Los huesos no podrían actuar si no tuvieran el sistema flexible que les permita estar unidos unos a otros, pero no soldados entre sí. A ese sistema se le llama articulaciones. Se habla de 5 tipos de articulaciones. La de encaje, en que un lado tiene forma de bola y el otro de una cavidad, y que permite amplios movimientos. Es la que tenemos en la unión del fémur con la cadera. También la vemos en la articulación del brazo con el hombro. Un segundo tipo de articulación es llamada de bisagra, que permite movimiento como el de una puerta que se abre y se cierra. Se encuentra en las articulaciones del codo, de la mandíbula y de los dedos. Un tercer tipo de articulación es el de los tobillos y muñecas, las cuales complementan los movimientos de las manos y los pies respectivamente. Es una articulación de planeo. El cuarto grupo de articulación es el de movimientos limitados, como ocurre entre las costillas y las vértebras, y las costillas con el esternón cuando respiramos. El quinto grupo es la articulación fija, la que se encuentra en los huesos del cráneo. Como usted puede darse cuenta, cada tipo de articulación está en el lugar que se necesita y con una duración de 100 o más años. Así como un computador refleja la planificación y diseño de un ingeniero, los sistemas muscular y óseo sugieren la existencia de un diseñador que lo planeó y diseñó a la perfección para que nuestro cuerpo funcione como un todo armónico y bello. Cuando una persona pierde la vida, la mayoría de sus sistemas y órganos no sirven más y comienzan a degradarse rápidamente. Todos se destruyen. No es lo mismo con los huesos, que pueden pasar siglos sin que se degraden, especialmente en lugares secos. Así es como esto que no los vemos, que está formando parte de nuestras extremidades, de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, de nuestros pies, presentan un diseño especial, muestran que un planificador hizo todo eso para que haya armonía y perfección.